Los detalles de este tipo de situaciones, estamos en comunicación con María Fabiana Cian, ingeniera química, a quien le agradecemos esta comunicación. Bienvenida a nuestra edición de ahora. Hola, mucho gusto. Bienvenida y bueno, a la audiencia también. Bien, vamos. Bueno, les cuento que Sí. las salmonelas, sí. No, queríamos en principio empezar hablando sobre, bueno, qué tipo de bacterias están en alimentos no aptos o en este tipo de carnes que, bueno, no estaban en condiciones. La salmonela puede vivir en el tracto intestinal de cualquier ser vivo, es decir, que tenga, digamos, sangre caliente. Y la shigella, porque también hablaban de shigella, no vive en los animales como los bovinos, pero sí puede vivir en el tracto intestinal de personas infectadas, de humanos infectados con shigella. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Primero, la manipulación de estas carnes y de achuras no fue la óptima. Evidentemente, digamos, como yo les digo, la shigella que no está en los bovinos, pero sí en los humanos, se ha manipulado sin una debida higiene y esto ha ocasionado que, digamos, esté presente también además de la salmonela. Y la salmonela que está presente, digamos, que puede estar presente en animales enfermos que tienen también salmonelosis, ha sucedido que la carga se ha elevado en el caso de que la temperatura, digamos, de conservación no haya sido la adecuada, y entonces ha producido que los cuadros sean realmente muy graves. Claro, o sea, Las dos son enterobacterias, sí, podemos deducir que no hubo una higiene correspondiente, tampoco una conservación del alimento a la hora de producir la cocción y servirlo para que la gente comiese, ¿no? O sea, aquí habría confluido dos situaciones. Exacto, porque, digamos, este tipo de bacterias son enterobacterias que no esporulan y que se mueren con la temperatura. La temperatura de pasteurización es de 63 grados a 30 grados, pero en un asado uno lo lleva a una temperatura mucho mayor. En 72 grados con 15 segundos o en 80 grados con 15 segundos ya las bacterias no estarían. Pero entiendo que en este caso la población ha sido muy alta porque se debe haber roto la cadena de frío. Entonces, digamos, se ha pasado directamente al tracto intestinal de estas personas, ocasionando, aparte de las diarreas severas, bueno, la muerte porque involucró a otros órganos también. Claro, sin dudas todo esto es complejo, ¿no? Porque uno a la hora de comprar entiende que está comprando algo que mantiene una cadena de frío, que tiene una higiene aceptable justamente para poder consumirlo. Y evidentemente esto en estos casos no ha ocurrido. La pregunta concreta es, ¿cómo tenemos que hacer, qué medidas tenemos que adoptar como prevención a la hora de comprar y consumir este tipo de elementos? Porque mucha gente salió a decir no coman achuras. No sé si esto es realmente lo correcto. En realidad probablemente tenga que ver con otro tipo de recomendaciones. Esto sucedió en Berazategui. Ahí, digamos, es complicado el asunto porque si no hay una buena higiene de quien manipula los alimentos y después de quien lo consumió, las heces pueden contaminar a más personas. ¿Me explico? Claro. Por eso creo que también se decía de cerrar piletas, porque si bien la bacteria muere con el cloro, si no hay suficiente cloro, es probable que se siga transmitiendo, tal vez con casos no tan graves, pero sí va a seguir la propagación. Son bacterias, es decir, que se eliminan con antibióticos. Estos casos no fueron tomados a tiempo, pero uno en la casa lo que tiene que hacer, porque también viven en las verduras, en el suelo, en el agua. En el caso de agua segura, como nosotros tenemos agua corriente, es lavar todos los alimentos de una manera efectiva. ¿Cómo sería? Segundo, si no hay seguridad de agua buena, hay que colocarles unas gotitas de cloro digamos, al volumen que uno quiera sanitizar, depende del volumen. Si estamos hablando de un balde de 20 litros, será una tapita de gaseosa. Si es algo más chico, unas gotitas de cloro. La otra cosa que hay que tener muy en cuenta es la cocción, como dije primero. Si nosotros cocinamos bien, prácticamente no hay posibilidades de
de crecimiento bacteriano y las bacterias se van a morir realmente. En este caso no hay toxinas, no hay esporulados. Es decir que, digamos, si se cumplen las reglas de cocción y de manipulación efectivas, esto no tendría que suceder. Bien. Y en Entre Ríos nosotros acá no hemos tenido estos casos, es decir que no es que la gente no puede comer achuras, Claro. y chorizo o morcillas acá. Sí, lo puedo Esto hacer. es puntual y es zonal, y Pero, pasó ahí. claro, y además pero lo puedo hacer cumpliendo, bueno, esto que hacía mención. Me quiero detener un poco en el tema de la limpieza de los alimentos, ¿no? Frutas y verduras. Sí. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Estaría bueno poder conocerlo como para En aprender. general, digamos, porque hay también muchos productos que se ponen para mejorar el aspecto de la fruta y algunos herbicidas o para matar los, digamos, Sí, los microorganismos también. Yo diría que las frutas sí se puede pelarlas. Si bien, con otro tipo de verduras como las de hoja, es conveniente colocarlas en una fuente, primero con abundante cantidad de agua, y después, si no tenemos certeza, colocar una gotita de cloro y después hacer el perfecto secado de las hojas, por ejemplo. En bien. el caso de los tomates y todo lo demás, lo mismo. Si vamos a hacer una sopa, y bueno, eso no hay problema porque se va a hervir y ahí no hay chance de que pueda vivir este tipo de bacterias. ¿Me explico? Bien. Y lo último, ¿no? Cuando uno va a cocinar una carne, ¿no? Pongamos una hamburguesa. ¿Cuál es el punto de cocción que uno tiene que tener en cuenta para evitar este tipo de situaciones? Porque a veces queda medio como jugosa la carne y no sé si esto realmente es aceptable o no en el contexto de este tipo de recomendaciones. Siempre que se trate de carne que está picada, esto es chorizos o, por ejemplo, hamburguesas, uno tiene que corroborar que no queden jugos rosados, porque si quedan jugos rosados, quiere decir que hay todavía parte de la hamburguesa que no llegó a tener la cocción suficiente para quedar de color todo marrón. ¿Me explico? Sí, Que es el perfecto. proceso de la cocción. Bien, Si uno está comiendo, por ejemplo, un bife de chorizo, lo más importante es la temperatura exterior de la carne, o sea que quede doradito de los dos lados. Si adentro la carne está jugosa, ahí no hay problema porque no ha llegado a la bacteria porque es superficial. El problema es en el caso de las hamburguesas o de los chorizos, donde se aumenta la superficie de contacto y la bacteria está distribuida en toda esa superficie. ¿Me explico? perfecto. María Fabiana, ¿algún otro elemento que tengamos que tener en cuenta? ¿Algo más que sea importante tener en cuenta en el contexto de estas situaciones? Es que a mí me parece que la cadena de frío es lo más Bien, importante, que si uno está, digamos, dudando y si el olor también es característico, el color también de la carne y todo lo demás, y uno si va a comer y siente un gusto raro, que deje de comerlo. No bien. sé si me explico, Sí, porque perfecto. evidentemente en este caso lo que sucedió es que la población de bacterias era totalmente excesiva. Sí. Entonces, ni siquiera, digamos, haciendo una buena cocción, pudo eliminarse la totalidad de la carga bacteriana. ¿Me expliqué? Perfecto. La última consulta me parece que es un tema fundamental, ¿no? Voy a comprar carne hasta que llego a la heladera de mi casa. ¿Cuánto es el tiempo máximo que puede pasar teniendo en cuenta, bueno, las altas temperaturas que se están registrando? Digamos, esa cadena de frío, ¿cuánto es el margen que uno tiene y cómo tenemos que hacer para comprar y no romper esa cadena y poder llegar hasta casa con el alimento? Por eso yo te decía, depende del tipo de producto. Por ejemplo, las hamburguesas sería conveniente que no se pierda el congelado, pero bueno, si vamos a estar 10 minutos, tampoco es tan grave porque llegamos y lo volvemos a poner enseguida en el freezer. Bien, Casi todos los alimentos que son elaborados tienen protectores bacteriológicos, que, digamos, muchos son naturales, que no es, digamos, tan grave. Pero en el caso de, por ejemplo, de la carne que uno consume, que es un trozo grande, y bueno, qué sé yo, si pasan 10, 15 minutos tampoco es bien. tan urgente. Uno tiene que llegar y enseguida ponerlo en la heladera. Bueno, hay gente que incluso va con la heladerita de hielo para colocarlo Sí, allí a la bolsa y después trasladar a su hogar. Eso sería seguramente lo más conveniente en estos sí, lo más contextos. conveniente. Pero Bien. estamos hablando de Paraná, que las distancias son Sí, cortas. En Buenos Aires es seguro que es probable, digamos, tener esas precauciones, pero acá, digamos, no es tan grave.
Bueno, nos extendimos en el tiempo, pero realmente todo esto es fundamental y vital. Volver a reiterarlo, porque lo hemos hablado en muchas oportunidades, pero hay que volver a reiterarlo para evitar, obviamente, este tipo de intoxicaciones. Como siempre, Gracias. María Fabiana Zidane, ingeniera química, muchísimas gracias por este No, tiempo y gracias a por la ustedes por información. haberme, digamos, permitido estar y, digamos, explicar esta situación. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Presentar un nuevo pedido de